Bueno, antes de empezar, estamos muy agradecidos por tener la presencia hoy aquí de la trabajadora social en el área de salud, Marisol Marlene Cantú Moreno, y por aceptar esta entrevista. Ella ya ha tenido experiencia con grupos aquí dentro del área del IMSS y voy a leer una breve semblanza sobre su trabajo que ha realizado. Actualmente trabaja en el área administrativa en la subjefatura del Departamento de Trabajo Social de la UMAE 25. Se encarga de la recopilación de informes en los que se plasman las acciones y actividades realizadas por cada trabajadora social, tanto mensual, cuatrimestral y anual, así como la realización de concentrados mensuales de encuestas de satisfacción y tiempo de espera en el hospital. Asimismo, ha trabajado en el área de salud del IMSS de la Clínica 6, en el que ha trabajado con grupos, realizando em, grupos con personas con diabetes para la prevención de la enfermedad, técnicas, así como señoras embarazadas, mujeres embarazadas para eh, que las acompañen durante el embarazo para prevenir el aborto. Entonces, sin más que decir, agradecemos mucho su presencia y vamos a iniciar y les cedo la palabra a mi compañera Rocío del Cielo. Buenas tardes. Vamos a Buenas tardes. comenzar con las preguntas. Sí. ¿Cuál es la población a la que a la que usted atiende actualmente en su área de intervención? Como lo comentaba la compañera Samantha, actualmente mi trabajo es más administrativo. Trabajo más directamente con las trabajadoras sociales. Ahí en la UMAE 25 tenemos 24 trabajadoras sociales que dan atención a los pisos, a la consulta externa. Y bueno, trabajo más directamente con ellas. Sin embargo, cuando se presenta alguna situación o problemática en particular, es cuando tengo contacto con el derechohabiente. Esa es la población a la que nos enfocamos, son derechohabientes en el sector salud. Ok, gracias. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo como trabajadora social? Presentar reportes, como lo mencionaba, tanto mensuales, cuatrimestrales y anuales. Las trabajadoras sociales me entregan sus informes y yo lo recopilo a una base de datos. ¿Qué funciones desempeña como trabajadora social con grupos? Cuando trabajaba en la Clínica 6, nos enfocábamos en grupos para pacientes con diabetes, con hipertensión, mujeres embarazadas. Eh, Sin embargo, teníamos otros grupos los cuales se exponían ante escuelas secundarias. Mayormente los que se manejaban era de cada mes el de embarazadas y ese programa que se llama Yo Puedo, que estaba enfocado en personas con diabetes y con hipertensión, así como sobrepeso y obesidad. Los otros, durante el año, teníamos metas, nos manejábamos por metas y pues buscábamos escuelas, buscábamos secundarias, kinders para poderlos exponer. También teníamos grupos que veían a las empresas, que se llaman Ella y Él. Teníamos 9 estrategias educativas. Bueno, aún se tienen esas 9 estrategias educativas que son de los grupos que mencioné. Y lo que trata es, pues, enfocarse en todas las edades, porque también teníamos un grupo de envejecimiento activo, entonces teníamos, pues, para cada edad un grupo en especial. ¿Qué actividades realiza en su área de intervención? Bueno, actualmente como es más administrativo, pues sí, es captura. Yo sí es totalmente por el momento administrativo. Em, Porque el objetivo del puesto es como llevar un control
y supervisar las acciones y las actividades que hace cada trabajadora social para verificar que se estén alcanzando los objetivos y las metas que tenemos como departamento. Sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a América, a mi compañera América. Muy bien. Perdón, pero en esto, la pregunta que hizo Rocío sobre qué actividades realiza en su área de intervención, o sea, se refiere a cuando trabajas con grupos. Ok. Pues exponíamos ante los grupos, dependiendo, cada grupo tenía un objetivo. En el caso de el de hipertensión y diabetes, teníamos como temas a seguir, los cuales eran los que impartíamos. Teníamos sesiones, en particular ese grupo eran 3 sesiones cada semana. Generalmente nosotros, por ejemplo, poníamos un día, los jueves del mes de marzo, llegaba el paciente que era enviado a través del médico. Los pacientes que tenían diabetes, hipertensión o que eran que tenían prediabetes, no los enviaban. Había personas que ya tenían el diagnóstico, otros que apenas les acaban de dar el diagnóstico, personas incluso, aunque no tuvieran las enfermedades, sin embargo, que tuvieran sobrepeso y obesidad, los enviaban porque ese es un factor de riesgo para que en un momento se desencadenen estas enfermedades. Entonces, el médico no los enviaba o también, por ejemplo, mujeres embarazadas, generalmente era los grupos que se manejaban dentro del hospital porque los otros pues ya eran externos, las otras estrategias que les mencionaba. Entonces, estos grupos se realizaban siempre en el hospital, el médico nos enviaba al paciente, nosotros le hacíamos una recopilación de datos, los cuales pues van al sistema, teníamos, se le llaman notas en el IMSS, hacíamos nuestra nota de trabajo social y en su cartilla le anotábamos las fechas en las que íbamos a tener el grupo. En el hospital ya teníamos calendarizado todo el año para estos grupos. Entonces, ya nosotros en la cartilla le anotábamos las citas y ya posteriormente estos grupos se llevaban a cabo en el auditorio del hospital, de ahí de la Clínica 6. Entonces, se seguía una serie de temas enfocados a estas enfermedades y también en esas sesiones, para que no fuera todo como solamente los temas, a veces porque pues también a veces pudiera llegar a ser aburrido para ellos, no sé, que sea pura teoría. Entonces también teníamos dinámicas que realizábamos con enfoque a la salud, ¿verdad? Me acuerdo que teníamos un kit de nutrición, teníamos imágenes de alimentos y en la parte de atrás venían cuántas calorías era. También nuestra misión era poderles enseñar del plato del bien comer para que ellos supieran, porque a veces era eso, mm, a veces se desconoce la forma correcta de comer y las porciones, lo cual pues es muy importante, digo, no nada más para quienes tienen estas enfermedades, sino para la población en general. Básicamente, pues era eso, las actividades que realizábamos en grupos. Gracias. Ahora sí le cedo la palabra a mi compañera América. Dentro de la institución que elabora, ¿nos podría compartir cuáles son aquellos programas que se desarrollan en atención en grupo? Actualmente en la UMAE 25, algunos grupos que se manejan, está el grupo de cáncer de mama, está el grupo de Nueva Voz, diabetes, que es para personas mayores, o sea, mayores de edad, pero también tenemos un grupo que se llama Diabetins. Cuando estaba en la Clínica 6, pues sí eran otro tipo de grupos, un poco parecidos, pero allá eran más grupos. Estaba el de Yo Puedo, que es el de personas con diabetes, con hipertensión. Estaba un programa que se llama CPN, que es para mujeres embarazadas. Estaba el de envejecimiento activo para personas adultas mayores. eh,
ella y él, que ese ya era un grupo externo, se tenía que ir a las empresas. Ese grupo estaba enfocado en personas mayores de edad que ya se encontraban en el campo laboral. También teníamos un grupo de juveniles que era para jóvenes de entre 12 años, 16 años, creo. Eh, Teníamos uno también para niños, em, y creo que son todos los que se manejan. Gracias. ¿Cuáles considera que son los conocimientos que se necesitan para desempeñar su función como trabajadora social en grupos? Bueno, es importante sí tener conocimiento en manejo de grupos. Sin embargo, a veces ya estando ahí vas tomando experiencia, pero para mí también tener habilidad en la comunicación, conocimientos técnicos sobre dinámicas de grupo, eh, técnicas y metodologías de intervención grupal y, bueno, capacidad de planeación y liderazgo, porque, por ejemplo, cada trabajadora social tenía su grupo, cada una sabía, o sea, teníamos una estructura, teníamos un plan, teníamos los temas, sin embargo, cada una manejaba nuestro grupo pues de forma en que a nosotros se nos hiciera más fácil, pero sí es importante planificar, saber cómo vas a desarrollar las técnicas y también sobre todo para poder captar la atención de los derechohabientes. Bueno, al parecer nuestra compañera está teniendo fallas técnicas, entonces yo Ok, realizaré la última pregunta que le corresponde. ok. Es, ¿qué tipo de métodos o técnicas aplicas para intervenir con grupos? Pues método educativo, por ejemplo, en el IMSS, eso era algo muy importante, porque ese era uno de los objetivos, educar a la población sobre esas enfermedades, incluso hasta métodos terapéuticos, porque pues esa parte también es importante porque había pacientes que les costaba aceptar sus diagnósticos y era difícil, entonces hasta cierto punto también era como una terapia esos grupos, también como de apoyo. Y bueno, podría ser también método de intervención psicosocial. De acuerdo, muchas gracias. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Jimena Margarita. Sí. Jimena, no te escuchamos. ¿Ya? Sí, Sí. Bueno, otra vez buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Jim y mi pregunta es, a lo largo de su desempeño laboral y su experiencia, ¿cuáles habilidades o cualidades cree usted que ha desarrollado al trabajar con grupos? Eh, el manejo de audiencias en lugares grandes y con poblaciones grandes. Mayor facilidad de palabra y pues la seguridad de hablar ante audiencias grandes. Y como profesionista y ser humano, ¿qué valores y actitudes cree que son necesarias para desempeñar su función como trabajadora social con grupos? La empatía es importantísima porque eh, en los grupos tienes que ponerte en sus zapatos para poder tener un mejor manejo de grupo y yo creo que para poder tocar eh, su forma de pensar, su corazón, para que a ellos
hagan como, yo siempre les decía, un cambio de chip para que ellos quieran cambiar su manera de cuidarse, que puedan cambiar hábitos. Entonces, sí es importante la empatía y también una buena escucha, porque ellos también a veces querían participar y, y a veces era cansado porque llegábamos a tener varios grupos y pues estar hablando, porque si era eh, pues un tiempo, la verdad, largo, yo a veces sí me aventaba más de una hora con los grupos y pues estar hablando, explicándoles y todo y estar parada frente al grupo, sí te llegabas a cansar porque aparte es como yo muchas veces les decía a mis compañeras, pareciera que es un trabajo muy sencillo, pero el pararte enfrente de mucha gente, a veces como que te quitaba energía. Entonces, eh, a veces era cansado, pero era muy importante tener la atención tanto de ellos hacia mí como yo hacia ellos y poderlos escuchar. Por eso era muy importante una escucha activa en la que, aunque yo estuviera cansada, tenía que escuchar lo que ellos decían y poder ponerle realmente atención para poder yo contestar sus inquietudes. ¿Y existe alguna experiencia que haya marcado su labor como trabajadora social con grupos? Recuerdo algunas. Por ejemplo, una de las dinámicas que realizábamos en el grupo Yo Puedo, que es para personas con diabetes y con hipertensión, donde yo les decía que escribieran un mensaje a su yo del pasado y que le dijeran ahora, por ejemplo, y esta ya se hacía casi al final, entonces yo les decía que escribieran una carta a su yo del pasado y a su yo del futuro diciéndole cómo lo iban a cuidar ahora que ya sabían cómo debían cuidarse, donde se dieran ánimos, donde pudieran como que establecer qué era lo que iban a cambiar de su vida. Entonces, a veces la gente se ponía muy emotiva y a veces algunos lloraban. Entonces, ellos escribían y ya yo recogía las hojas y ya si alguno quería leerla, pues lo hacía. Entonces, estos grupos realmente eran muy motivacionales. Entonces, yo al ver sus caras, como que sentía satisfacción de decir, a lo mejor no todos van a cambiar sus hábitos, pero yo creo que alguno o algunos de los grupos que manejé y de las personas, yo creo firmemente que sí, algunos cambiaron sus hábitos y creo que viven mejor. Y también algo era de lo que recuerdo mucho, un paciente que tuve en ese grupo. Bueno, a veces varios me felicitaban al final, ¿no? Pero ese paciente en particular iba seguido a mi oficina y me platicaba que pues ya se sentía mejor, lo que había mejorado y pues la gente es agradecida, entonces eso te lleva a sentir gran satisfacción. Bueno, muchas gracias por compartir sus respuestas. Por mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi compañera Samantha. Muy bien. Muchas gracias, pues qué gratificante esto que nos comentas. La reunión se terminará como en 5 minutos, así que continuaré con mis preguntas y si se llega a cortar, ahorita paso a otra liga. Ok. Muy bien. Mi pregunta es, en base a tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos o desafíos que pueden enfrentar los trabajadores sociales al intervenir con grupos? Yo creo que algo que sí se llega a presentar es la apatía, porque a veces los pacientes aún con diagnósticos, como decía, a veces hay muchos que no lo aceptan, hay otros que no, o sea, simplemente no quieren cuidarse y que a veces van molestos a los grupos, incluso cuando el médico los manda al Departamento de Trabajo Social, donde tenemos que recabar sus datos,
van molestos. Es que yo no sé por qué el doctor me mandó y no sé qué, y ya yo les empiezo a explicar un poquito. Pero esta parte también es muy, muy, muy importante, o sea, la escucha, o sea, yo escuchar las molestias del paciente para que él pueda bajar su enojo y ya entonces, bueno, ya le empiezo a tomar los datos, pero es que es la apatía de los derechohabientes, eh, que a veces no iban, muchos no iban, a veces tenía envíos de pacientes que no era la primera vez que ya los invitábamos y no iban. eh, pues yo creo que todo eso, y por eso algo muy importante que yo hacía en el grupo al inicio era una dinámica de lo que ellos querían lograr. Y yo les decía, este grupo les va a ayudar si ustedes quieren. Si ustedes vienen con una mentalidad abierta de querer mejorar por su bien y por su familia, lo van a lograr. Sin embargo, si ustedes vienen con un pensamiento negativo y no queriendo estar aquí, pues no les iba a ayudar. Entonces ya como que eso sí ayudaba para que cambiaran un poco la forma en la que pensaban. Los que iban como que enojados o medio apáticos, era lo que les ayudaba. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti, y te dio motivación para estudiar trabajo social? Bueno, que tal vez esto ya te lo había contado. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, mi maestra una de mis maestras nos envió a hacer una entrevista de la profesión la que quisiéramos estudiar. La verdad es que también hacíamos test donde te iba saliendo, o sea, para lo que tenías habilidades, ¿no? A mí me llegó a salir trabajo social, pero me llegaron a salir también muchas otras como nutrición, psicología, derecho, y pues esas eran como que las que tenía en la mira. Cuando me mandan a hacer estas entrevistas, pues yo estudié en la prepa 16, entonces quedaba súper cerca la clínica 6. Yo dije, ay, pues bueno, aquí tengo cerca la clínica 6, aquí no voy a batallar, voy a encontrar, porque creo que tenía que entrevistar a o sea, tres profesionistas de lo que quisiera estudiar. En este caso dije, bueno, trabajo social, pues encuentro aquí bien fácil tres trabajadoras sociales. Entonces, particularmente una con la que hablé, eh, se le veía la pasión que tenía hacia su carrera. Entonces, yo creo que escucharla hablar sobre lo que hacía me gustó, y entonces, después de escuchar eso, yo dije, ya no pensé otra vez en ninguna otra carrera. Yo dije, voy a estudiar trabajo social. Incluso yo creo que despuesito de todo eso, yo le dije a mi mamá, ya sé lo que quiero estudiar trabajo social, y desde ahí, pues ya no tuve duda. Muchas gracias. En un momento voy a mandar la siguiente liga para que se puedan conectar y demos finalización a las últimas preguntas. ¿Ok? Gracias. Muy bien, pues continuaremos por aquí la entrevista para finalizar. Así que haré la siguiente pregunta. Igual aquí estoy grabando. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó, lo que más te gusta del trabajo social al intervenir con grupos? Estar en contacto con las personas, poder escucharlos y pensar que puedo ser un agente de cambio en sus vidas, para que mejoren su salud, y pues esto que no solamente es en un individuo, sino en una familia, porque al fin de cuentas esas personas y sus enfermedades impactan a su familia.
Claro, muchas gracias por responder. Por último, le cederé a mi compañera Paola las últimas preguntas. Gracias. Buenas tardes. Mi primer pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor logro como trabajadora social al intervenir con grupos? Ver la mejora en los pacientes, ver que cambian su estilo de vida, que mejoran su salud. Yo creo que eso es algo de lo que más. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué satisfacción le da a usted su trabajo? Yo creo que porque bueno, a pesar de que actualmente directamente no estoy con la gente, yo creo que a lo largo de los años, porque incluso en otras instituciones que he laborado, pues mayormente he tenido contacto con las personas, entonces pues el poder ayudarlos, el poder orientarlos, que incluso ahorita, aunque mi trabajo es más administrativo, sin embargo, cuando hay una problemática en particular, pues ya yo atiendo a las personas y poderlos orientar y para que ellos también se sientan acompañados, porque pues ahora en este hospital son enfermedades fuertes, incluso terminales. Entonces también el acompañamiento que se le da a la gente para que pues podamos hacer que dentro de todo se puedan sentir un poquito mejor. Y la verdad es que en esos momentos por los cuales los familiares pasan son realmente difíciles. Entonces, el simple hecho como cuando van molestos y los escuches, eso les ayuda muchísimo. A veces la gente está enojada y si no la escuchas, o sea, no se le va a ir el enojo. A veces lo único que necesitan es ser escuchados y el simple hecho de escucharlos, a veces ahí ya solucionas un problema. Ok, y mi última pregunta es, ¿tiene alguna recomendación o sugerencia para pues nosotros o los estudiantes de la carrera de trabajo social que intervendrán con grupos? La preparación, el dominio de los temas que van a dar. O sea, trabajar con grupos es tener seguridad, porque si no tienes seguridad, pierdes al grupo. La gente se da cuenta cuando no tienes conocimiento de algo que estás exponiendo. Y la verdad es que si no conoces el tema y luego te hacen pregunta, pues vas a quedar ahí en vergüenza, ¿no? Entonces es seguridad, saberte parar ante un grupo, la facilidad de palabra, porque sí, como quiera llega a pasar, aunque tengas conocimiento del tema, puede ser que alguna vez te pregunten algo, porque no tenemos conocimiento absolutamente de todo, entonces, pero la seguridad y poderle contestar, tener facilidad de palabra, aunque a lo mejor desconozcas de algo, pero tú teniendo seguridad y facilidad de palabra te va a resolver la situación. Pero sí es muy importante podernos preparar, poder estudiar los temas que vamos a dar, tener bien definidas las actividades que vamos a hacer. Como lo decía antes, la planeación sí es bien importante para que se vea que estás preparado. Porque si no, si la gente ve en la primera sesión que no estás preparada, seguramente no van a ir a la segunda sesión. Entonces, a veces teníamos grupos grandes o pasaba que a las siguientes pues ya eran menos. Pero, por ejemplo, a mí realmente me apasionaba, a mí me gusta exponer, me gusta hablar ante la gente, me gustaba manejar grupos. Entonces, generalmente mis grupos, porque yo la verdad sentía que sí me esforzaba, entonces eso también es bien, bien importante, nuestro esfuerzo cuando vamos a trabajar ante grupos. Mis grupos, la verdad es que yo trataba de prepararme en los temas. Generalmente mis grupos de la primera a la última sesión, yo sí los tenía cautivados, entonces realmente se me iban muy pocos. O sea, sí de repente se iban, porque pues también entiendo que
que a veces para ellos salir de su casa, a lo mejor si no tienen un vehículo donde moverse, si tienen que tomar camión y pues a veces no les quedaba tan cerca la clínica 6, entonces sí era como que también un esfuerzo de parte de ellos para poder trasladarse y pues invertir una hora. La verdad es que mis grupos duraban 1 hora y media, a veces así había compañeras que súper rápido acababan, pero no, o sea, a mí sí me gustaba explicarles, escucharlos, entonces, pues sí, yo creo que la preparación es muy importante y las ganas que le ponen. Entonces, siempre he dicho que, y no nada más trabajando con grupos, siempre es muy importante el empeño que le ponemos, porque y el no tener miedo a arriesgarse. Yo creo que esto es algo que le diría a los estudiantes, no tener miedo a arriesgarse. Si vas a ir a pedir un trabajo, la verdad, aunque haya algo que no sepan, ustedes digan que sí. Ya después lo aprenden. Pero seguras de sí mismo, sí, se esfuerzan y lo logran, pero siempre con seguridad y sin miedo. Y yo les puedo asegurar, porque a mí me pasó, o sea, yo muchas veces me decían, haces esto, ¿sabes aquello? No, no lo sabía, pero lo aprendí. Incluso en este puesto que tengo ahora, que estoy en la subjefatura, eh, era mucho administrativo. Y, y yo a veces manejo mucho Excel y yo sabía lo básico de Excel, no tanto de poner unas fórmulas súper acá, no sabía, pero o sea, lo estoy aprendiendo. Y a veces, y yo tenía pánico y a mí me decía una compañera, ay Marisol, te admiro porque, o sea, tú te avientas, o sea, y ella decía que le daba miedo y yo le decía, no, no es que no sienta miedo, o sea, sí siento miedo, sí siento estrés, pero me arriesgo. Me arriesgué a este puesto y estoy a punto de cumplir en enero 1 año y lo he sacado adelante. O sea, yo estaba bien estresada porque, y es que si me piden números y no los tengo a tiempo y si los informes no los tengo a tiempo, entonces mi visión era así de que yo voy a aprender y entonces mi esposo es muy bueno para Excel, para los programas y todo eso, entonces yo tenía dudas y, oye, ¿cómo hago esto? Oye, me ayuda. O sea, yo no lo sabía todo, pero yo aquí imaginaba, a ver, ¿cómo puedo hacer para optimizar el tiempo al capturar esto? Y yo tenía mi visión y entonces yo iba con mi esposo y le decía, ¿se puede hacer esto? No, sí. Y entonces él me ayudaba. Y, oye, ¿cómo hago esto? Así. Entonces, eso es muy importante. Como que hacer que las limitantes dejen de ser limitantes y encontrar la forma en que esa área de oportunidad la vuelvas una habilidad. Y bueno, es mi consejo. Ok, muchísimas gracias, Marisol. De nada. Muchísimas gracias a la trabajadora social por aceptar esta entrevista, por su tiempo y compromiso al responder nuestras preguntas y dudas, y sin duda estoy segura de que nos vamos todas con una gran reflexión sobre el trabajo social con grupos, además de los consejos que nos has dado, y estoy segura que nos van a servir en este semestre y en nuestra carrera. Muchas gracias, de verdad. De nada.